están? ¿Por qué no están? ¿Por qué no están? Porque no deben estar. No pasa nada. Bueno, bien acá. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo están? Vamos a tratar de hacer como medio rápido, ¿sí? Porque es mucho, rápido, mucho contenido. Salvo que ustedes hayan visto las clases y entonces diga, bueno, en tal clase, en tal día por entendimos, y vamos para ahí. ¿Sí? ¿Las vieron? Sí, porque hay muchos que ya tuvieron el práctico de miembro inferior con las comisiones de Jorgelina y de Marina, pero los otros las empiezan a ver recién el jueves. ¿Sí? Por eso nos seguimos adelante con los temas. ¿Ah? Y porque además pasamos el parcial, recibieron todos el mail para el 20, la semana del 23. ¿Sí? Vamos a empezar con semiología de cadera. ¿Qué me pueden decir los que ya vieron la clase, por favor, de semiología de cadera? Algo que recuerden. Los que ya tuvieron los prácticos, los que ya vieron la clase, la escucharon. ¿Leyeron el Argente? ¿Leyeron el Argente? Sí, bueno, bien. ¿Qué? Anamnesis, palpación de estructuras óseas, de estructuras blandas. Ajá, primero va la inspección antes que la palpación. ¿Qué más? Entonces vamos de vuelta. Anamnesis, inspección, palpación, los arcos de movilidad. El examen físico incluye todo esto de la inspección, la palpación, los arcos de la movilidad. ¿Qué más? Las pruebas especiales. Y también tenemos que agregar las mediciones, ¿sí? En todo el miembro inferior. Las mediciones las podemos agregar en el capítulo de inspección o la podemos incorporar en el capítulo de prueba, como ustedes quieran, ¿sí? Bien. Vamos. En la anamnesis entonces lo que hacíamos era preguntar, ¿verdad? ¿Está? En la anamnesis, igual que en la anamnesis de todos los problemas por los que nosotros recibamos un paciente, lo que tiene que aparecer ahí, ¿qué son? La anamnesis 2. A veces el signo puede ser un motivo de consulta, pero especialmente son los síntomas, ¿tá? Lo que el paciente siente, lo que el paciente refiere, ¿sí? Y también el motivo de consulta. El motivo de consulta en cadera generalmente suele ser el dolor, pero también puede ser la rigidez, la limitación del movimiento, ¿sí? La presencia de un chasquido, ¿sí? Cuando estamos hablando de lesiones osteo musculares o articulares, ¿no? La persona haciendo así, ¿alguno tiene algún abuelo, algún tío, alguien padre que le duele la cadera? ¿No han visto el gesto que la gente se agarra? Como que se agarra, ¿no? Cuando realmente hay dolor a nivel articular de la cadera, las personas les duele acá, se agarran con la mano entera, entre el pulgar y el índice, y toman, como está la fibrita acá, la zona que duele. Generalmente esto sucede en los pacientes que tienen artrosis de cadera, ¿sí? Cuando hay un compromiso articular en la cadera. A veces cuando el dolor es más lateral, que puede ser me duele acá, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una bursitis trocanteria, se tocan y hacen así, o soporta el roce de la ropa, ¿sí? O cuando hay una meralgia parestésica también, se tocan como un costado, ¿sí? O cuando el dolor es en la zona de la cadera, pero lo sienten atrás, se colocan la mano atrás, directamente en la zona de los glúteos, la zona de la nalga, como dice la gente, tocando, digamos, cuál es la zona del dolor. ¿Sí? Solo podemos dividir el dolor según si es anterior, si es en la cara lateral del muslo o en la cara posterior de la nalga. ¿Sí? Y además podemos tener dolores irradiados, es decir, puede ser algo de rodilla que está repercutiendo en cadera, o puede ser algo de la zona lumbar o sacra que repercute el dolor como que si es en la cadera. ¿Ah? Y no necesariamente es de la cadera. Entonces vamos a hacer la evaluación de la cadera y no va a aparecer el dolor, no se va a reproducir con las maniobras que hagamos el dolor en la cadera. Ese dolor quizás irradiado viene de otro lugar. Por ejemplo, que esté comprometido el E3, el E4, ¿sí? O el mismo nervio ciático. Puedo tener una lesión del nervio ciático radicular o puedo tener una lesión del nervio ciático por compresión del músculo piriforme. Y eso comprima el nervio y provoca dolor en toda esa zona que parece un dolor de cadera, pero en realidad la cadera no está comprometida. ¿Sí? Bien. Cuando tenemos dolor, ustedes ya saben todas las preguntas que tenemos que hacer con el dolor.
Y pues otros síntomas también, tenemos que hacer todas esas preguntas, ¿sí? ¿Ah? Si fuese limitación, diríamos, ¿desde cuándo presenta la limitación? ¿Cómo se presentó? ¿En qué circunstancias aparece? Etcétera. ¿Ah? Pero con todas las preguntas, no las vamos a repasar porque ustedes ya saben, y además tenemos que siempre ver si hay signos de inflamación. Si hay rubor, o sea, que esté rojo, si hay calor, que está aumentada la temperatura, si hay tumefacción, tumoración, y si hay impotencia funcional. Convengamos que los procesos que sean propios de la articulación de la cadera, ¿sí? La articulación de la cadera es tan móvil como el hombro, provoca mucho más estabilidad, por lo tanto es mucho más profunda. Entonces, un enrojecimiento por un proceso de la cadera no lo vamos a ver. ¿Se entiende? Es raro que estos signos que sean en la cadera, salvo que estemos hablando de un proceso con una infección muy, muy grave, pero si no, no vamos a ver. Sí, por ejemplo, tenemos una bursitis. Entonces ahí sí vamos a ver color, calor, todos los signos de inflamación. Tenemos, por ejemplo, una bursitis en la zona trocanteriana. Pero cuando es un proceso profundo de cadera, claro, que veamos este tipo de manifestación. Y la dificultad para el movimiento, sí, la dificultad del paciente cuando se levanta para empezar a salir a caminar, un paciente que está sentado un buen rato, si tiene una artrosis, cuando se levante, le va a costar, se va a inclinar, se va a agarrar, le va a costar levantarse, le va a costar salir hasta que sale, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estar quieto, sentado un buen tiempo, le va a provocar dolor empezar a moverse y empezar a pisar. Si es una artrosis, puede ser por el tipo de un rato el movimiento, eso se da. ¿Sí? Pero puede ser que después al hacer otros movimientos, salir a caminar y demás, le duela. Y en la artritis, ¿sí? Nosotros tenemos rigidez matutina, sobre todo. Cuando el paciente duerme y descansa, cuando se levanta a la mañana presenta mucha imposibilidad de movilizar, lo que se llama como rigidez matutina. Ya sea que esté en la cadera, en la rodilla, en las manos, la artritis siempre provoca esto. Y con el movimiento, pues que se levanta y que empieza a mover, va cediendo. No obstante, provoca dolor al movimiento. Si toma medicamentos, qué profesión realiza y qué actividades. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente hace una actividad que implique movimiento de cadera, si tiene por hobby salir a caminar, algún deporte, algo, importa en su calidad de vida que está afectado, ¿sí? Si tiene escaleras en la casa, todo ese tipo de cosas tenemos que averiguar. ¿Cuáles son las causas de dolor a nivel de la cadera? Oxalgia van a encontrar como término que indica dolor en la articulación de la cadera. Artrosis. Sabemos que la artrosis es una enfermedad de tipo una enfermedad inflamatoria. No es una enfermedad inflamatoria. La artritis es una enfermedad inflamatoria. ¿Sí? La artrosis es una enfermedad de tipo degenerativa, la que hay que un desgaste del cartílago articular. Este se puede desgastar, las superficies óseas pueden rozar entre sí, se pueden formar como unas segnitas por el crecimiento óseo que provoca el roce entre hueso y hueso. Eso se llama presencia de osteofitos, ¿sí? Pueden provocar obviamente mucho dolor, hay disminución de la luz articular y por lo tanto limitación de los movimientos y dolor. En los niños chiquitos puede haber sinovitis. Cada una de estas cosas ustedes las abren después, no, en algún lugar están. Sinovitis transitoria en los niños. Los niños cuando son chiquitos pueden tener sinovitis, cadera, la inflamación de la sinovial. Esto provoca mucho dolor y limitación del movimiento. Y a veces los niños chiquitos se quejan de dolor en la rodilla, no de la cadera. Y se les revisa la rodilla y el chico tiene una marcha de cojera, digamos, de rengueo, y no le encuentran nada en la rodilla, el problema está en la cadera. Puedo tener una bursitis en la zona isquioglútea, recuerden que hay bolsas, en la zona isquiátrica hay bolsas, en la zona posterior, se pueden inflamar esas bolsas. Puedo tener bursitis iliopectinia o de iliozoas, y esto provoca dolor en esta zona. Puede confundir a veces ese dolor que es más bajo con el dolor tipo de la pericarditis. Puede haber meralgia parestésica. La meralgia parestésica, cuando yo tengo el compromiso, cuando pasa por la zona inguinal, del nervio femorocutáneo, en la zona lateral, va a provocar mucha manifestación sensitiva, o parestesia, como pinchazos y dolor. Dolor al roce, dolor a la ropa. El dolor de la meralgia parestésica generalmente es en la zona lateral, pero también puede confundir la parte superior anterior del muslo.
Las personas con obesidad, por la presión que genera el abdomen, en esa zona, en el paso del nervio, puede provocar irritación del mismo, en el embarazo. Esas personas que de golpe salen a caminar o que tienen una panza o que de golpe hacen un viaje y entonces el viaje camina, bueno, todo eso puede generar la meralgia parestésica con esos antecedentes, ¿no? Puedo tener tendinitis de cualquier tendón, pero hay generalmente tendinitis del aductor o de los abductores. En la tendinitis del aductor, todos los deportes que sean con aducción, desde la equitación, eh, los deportes que exijan movimientos de el fútbol, pueden traer este tipo de problemas, sinovitis, fracturas, pero bueno, la parte de trauma no la vamos a decir. Entonces las causas de dolor también las podemos dividir, como dijimos en la zona anterior, lateral y posterior. Tienen un video al final de la clase, por si lo vieron que justo también adopta esta clasificación. La zona anterior, fracturas, distensión de aductores, tendinitis del psoas, bursitis, diapecinia, artritis séptica de cadera cuando es proceso infeccioso, irradiación de procesos pélvicos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener problemas a nivel, por ejemplo, la mujer ginecológicos, ¿sí? O abdominales, todo, y esto puede irradiar hacia como un dolor en la cadera, ¿sí? O incluso a veces hernias inguinales, pueden parecer como un dolor que es de la cadera, y puede ser un proceso abdominal. En la zona lateral, lo que predomina de dolor de la zona lateral en la zona de la cadera es la bursitis. La canteria va a haber dolor a la presión en esa zona y también dolor si le pide vencer contra resistencia. Artrosis, fracturas, irradiación de columna lumbar, rodillas, la meralgia parestésica que ya nombramos, y en la parte posterior, sobre todo, son dolores irradiados desde el lumbar. Todos los músculos de esa zona pueden doler, glúteo medio, glúteo menor, glúteo mayor. Una sacroileitis también puede provocar un dolor de la cadera. La irritación del nervio ciático por contractura del piriforme, bursitis, de la tuberosidad isquiática, etc. Aquí tienen cada una de la explicación de lo que es cada una de las patologías que más están presentes en los niños, ¿sí? Cuando hablamos de artritis séptica, hablamos de un proceso inflamatorio en una articulación de causa infecciosa, ¿sí? Cuando hablamos de sinovitis, también hablamos de inflamación del tejido sinovial. En niños, ¿no? Sobre todo en niños chicos. La enfermedad de Lesch-Calvé-Peter es una osteocondritis y tenemos una necrosis séptica idiopática de la cabeza, o sea, no se sabe por qué sucede. Y entonces acá tenemos en esta osteocondrosis una alteración de la cabeza, del crecimiento, y también puede haber deformidad. Se da más en varones, se da en niños chicos, ¿sí? Y también puede haber directamente deslizamientos artificiales, ¿sí? Entonces aquí lo que yo tengo es una alteración en la epífisis femoral y directamente se desplaza la cabeza, ¿sí? Y muchas veces también después se deforma. La obesidad puede ser un factor y también influye muchos factores hormonales. Esto es lo que yo puedo tener entonces dentro de las causas de dolor en la cadera. Esto es como un mapita para que recuerden las zonas de dolor, lo que pasan en casa, es más de lo que mencionamos, más, ¿sí? Y pasamos a la infección. La infección lo vamos a observar al paciente tanto de cúbito, ¿sí? Acostado, sin carga, como de pie, con carga, ¿no? Lo vamos a mirar adelante, de la zona y de la zona posterior. ¿Qué vamos a mirar? La actitud que tiene la cadera, si presenta, por ejemplo, una actitud de flexión, en flexión, por lo tanto vamos a tener que después hacer unas pruebas para corroborar esto. Vamos a observar desde lateral, por ejemplo, la presencia de lordosis, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una actitud en cadera de flexión, ¿sí? Que tengo flexión de cadera por una contractura, por ejemplo, pacientes con artrosis que van a contractura de flexión de cadera por el psoas, no queda así. Lo va a hacer la columna, va a compensar esa flexión de cadera, bueno, entonces, ¿cómo compensa? Generando una hiperlordosis, para que eso apoye. La función de la pelvis es vascular, para poder acomodar estas diferencias y asegurar que las dos piernas sean paralelas con respecto a la extremidad en ese sentido. ¿Sí? Dale. Sí.
Entonces lo que voy a mirar son las espinas ilíacas anterosuperiores que estén a la misma altura, ¿sí? Yo tengo una más alta que la otra, puede ser que tenga una escoliosis, que tenga una pierna más larga o una pierna más corta que la otra, y estén en el mismo plano, o sea, que no esté rota. Yo tengo una espina ilíaca más en un plano más anterior que la otra, tengo una rota. ¿Tá? Obviamente que para hacer esto el paciente con la menor ropa posible. Bueno, mira, Freire con una lumbar, no intenso con una báscula, con esclerosis, o con una inclinación lateral con una escoliosis, y también miramos la rodilla. Ahorita tienen que estar a la misma altura, ¿sí? Tienen que estar mirando, ahorita están mirando, o sea, una quizás significa que eso estará en rotación, y hacia adentro o hacia afuera, depende de donde mire la ropa. Entonces recuerden, todas las actitudes viciosas, como puede ser una actitud de flexión de la cadera por contracción del psoas ilíaco, todas las actitudes viciosas de articulación coxofemoral son compensadas por movimientos de basculación y rotación de la pelvis y aumento de la lordosis lumbar. Digamos, si yo tengo una aducción a la cadera, se va a inclinar la cadera. Si yo tengo una abducción, se va a inclinar la cadera. Pero, ahí en la, en la vista anterior, entonces miren la inclinación pélvica, si la cadera está en una abducción, se va corta, se escoliosis, la coxartrosis ya tiene una evolución, la artrosis de cadera, una persona mayor con una evolución en el tiempo, puede presentar inflexión, aducción, pero y se limita mucho la movilidad de la cadera, además del dolor que puede llegar a tener. Y puede haber atrofia glútea. Entonces, para también ver la atrofia glútea, lo vamos a ver en la cara posterior, ¿verdad? No sé por qué está acá. Ahí lo tengo que ver en la cara posterior, el lado posterior. De la vista lateral, miro el componente lordótico o no, también puede haber una rectificación, obviamente, de la columna, ¿sí? Y también tengo que ver si también por real o aparente, por aducción o abducción de la cadera, está con escoliosis. Ahora vemos cómo medimos las medidas real y aparente. La atrofia glútea. ¿Sí? Nosotros tenemos los glúteos. Nosotros tenemos los glúteos. Bueno, yo no dejo realmente. Pero, a ver, párense todos. Párense. Los que hicieron el praxis ya lo hicieron ahí. ¿Sí? Sin apoyarse, levanten una pierna. Levanten una pierna. Sin apoyar esa pierna contra la rodilla, porque si no hacemos trampa. ¿Qué pasa? Ahora levanten la otra. ¿Qué pasa con la pelvis de ustedes? ¿Bascula? ¿Vamos a hacerle la prueba? No, estoy diciendo en broma. Compensa. No sé, o sea, ahora voy a exagerar los movimientos yo. ¿Sí? Si yo levanto una pierna, ¿sí? A mí no me pasa esto. ¿Sí? Y levanto la otra y no me pasa esto. ¿Verdad? No me pasa esto. Si eso pasara normal, yo caminaría y haría. ¿Verdad? Exagero, ¿saben? Sí. Se van a acordar de mí de eso. Bueno, no importa. Quisiera que uno se acuerden de otras cosas, pero es para que le... ¿Qué pasa? Cuando yo levanto la pierna, el glúteo medio que está del otro lado, el que está apoyado, tiene tanta fuerza que evita que la pelvis se caiga. ¿Sí? Cuando levanto la otra, el otro glúteo medio tiene tanta fuerza que evita que la pelvis se caiga. ¿Está? Y eso es una prueba que se llama Trendelenburg. Ahora después la vemos. ¿Sí? Cuando yo tenga atrofia glútea, ¿sí? Además de que voy a haber disminuido el glúteo de un lado, con respecto al otro, una persona que tenga una artrosis de mucho tiempo, vamos a ver que tiene ese glúteo más disminuido, más chato, menos luminoso, la zona que del otro lado. Cuando se apoye en esa pierna que tiene el glúteo medio más débil, ¿sí? La cadera, el lado sano, va a caer. ¿Entiendes? Bien. Entonces le vamos a hacer una prueba que se llama de Trendelenburg.
Seguimos en inspección. Nos adelantamos con lo de la prueba, el nombre de la prueba, para que lo recuerden. Tenemos que pensar, ¿no?, que hay como un eje imaginario, ¿sí? Se llaman eje vitrocanterio, la parte superior de un tocante y del otro, tras una línea que pasa por la cinta juliana y por el cuarto cuerpo sacro y primero cuerpo sacro, ¿sí? No importa, se llama línea supraspiciaria de Peter, yo le digo Peter, pero recuerden, la línea supraspiciaria sale de trocante, de la parte superior del trocante al otro, pasa por la zona de la cinta. Esa línea es perpendicular a la línea media, ¿tá?, y paralela al piso. Si esa línea está así, ¿sí? Si esa línea está inclinada, significa que esos trocantes no están a la misma altura, o tener una pierna más corta que la otra. También recuerden el genuvalgo, recuerden que teníamos un ángulo que se marcaba con el eje del muslo y el eje de la pierna, que está hacia afuera, ¿sí? No estaría siendo muy simplificadora mi postura, ¿no? Pero hay un pequeño ángulo, puede ser un pequeño, entre el eje del muslo y la pierna abierto hacia afuera, ¿sí? Algunos dicen que es de 5 hasta 10 grados y otros dicen que es de 170 grados, depende cómo lo tomen, ¿tá? Es fisiológico, es normal ese genuvalgo, más es patológico, ¿tá? Pero muchas veces, puede ser por algunos procesos, por ejemplo, que yo ya haya tenido el paciente alguna osteomelitis o algún problema que se haya afectado el crecimiento epifisiario del cóndilo del lado externo, entonces ¿ah?, o fracturas mal consolidadas y demás. Niños chiquitos en la casa tienen, sobrinito, hermanito, si se fijan hasta los 3 años, tienen unas cascanitas así, ese genuvalgo hasta los 3 años totalmente normal, así como el piecito plano. Ahora bien, una persona que tiene un genuvalgo constitucional, porque es así él, su hermano, su padre, su familia, no es patológico, es constitucional, lo que tiene es que predispone a un pie plano, ¿tá?, porque predispone a que la descarga de peso sea distinta. Y si a la persona la ponemos acostada en un decúbito dorsal, con posición normal en el pie tiene un equinismo fisiológico de 100 grados. O sea, el pie no está a 90 grados, ¿sí? El pie queda aproximadamente unos 100 grados. Entonces son líneas imaginarias, ángulos imaginarios y demás que tenemos que recordar que es la posición normal del miembro. Entonces esto ya lo mencionamos, la inspección empieza, yo salgo a la sala de espera y llamo a María que entre al consultorio, ¿tá? Entonces yo a María la veo como se levanta de la silla o del sillón para depender de la calidad de nuestra sala de espera, donde está sentada, ¿sí? Cómo inicia la marcha luego de estar sentado en la sala de espera, si hay congelamientos, hay artrosis, inclina el tronco sobre la cadera artrósica, a veces la inclinan como para evitar que se contraigan los músculos abductores de la cadera y la contracción de los músculos abductores provoca como un aumento de presión dentro de la cadera y eso aumenta el dolor. Después vamos a ver cuando llegue al consultorio para sacarse las medias, luego para ponerse, para sacarse los zapatos y todo ese movimiento que tiene que hacer de presión de cadera, si lo evita, si lo compensa. La inspección empieza ahí, en realidad empieza la anamnesis primero, ¿no? Pero convengamos que la inspección nosotros no podemos dejar de mirar, ¿sí? Y no podemos dejar de observar y prestar atención a todo lo que nos dé datos. Entonces, si bien todavía no sabemos ni cómo te llamo, no empezamos la anamnesis y la vemos cómo camina hasta el consultorio, cómo se sienta, cómo se quita la ropa. La marcha. Los doctoramos de adelante, lateral, y desde atrás cuando el paciente camina. Recuerden que la inspección podía ser estática, quieto, y dinámica con el paciente caminando. Y ustedes lo que es la evaluación de la marcha la van a estudiar en biomecánica. Ustedes recuerdan que en la marcha tenemos obviamente un paso en la que estamos de apoyo en la pierna y mientras la otra se levanta, balancea y va hacia adelante. Normalmente nosotros caminamos, ese apoyo es igual en tiempo y el peso que le fuerza con la que pisamos en todo el otro
caminamos normalmente y no tenemos dolor, y idem, ¿verdad? También tenemos que mirar la cabeza. A veces un paciente va haciendo, sí, significa que va brillando, ¿verdad? O cómo se lateraliza. Cuando tenemos nosotros dolor, tenemos una marca antálgica, vamos a tener un apoyo breve. Si a mí me duele la rodilla, la cadera, el pie, lo que sea, el miembro inferior, yo voy a apoyar poquito, voy a tratar de que el apoyo sea lo menos posible en el lado que me duele, ¿verdad? Pues eso es algo que tenemos que observar, ¿verdad? Y a su vez inclinan a veces la cadera, inclinan un poco el cuerpo cuando apoyan. Y la marcha de tren de Lem, marcha de pato, es la que ridículamente un ratito, cuando tenemos un glúteo medio que no que está débil, o atrofiado. Porque cada vez que levanta la pierna para dar el paso, cae la cadera, cae la cadera, cae la cadera. Y es de los dos lados, se dice marcha de pato. ¿Vieron alguna vez un pato, un caso caminar? Miren, igualito, ¿tá? Así. Y cuando es de un solo lado, cae de un solo lado, va a caer la cadera del lado sano, ¿sí? Cuando está apoyada, la del lado que tiene el glúteo débil. ¿Ah? La cadera que cae, el lado sano, ¿sí? Cae la cadera y el cuerpo se inclina hacia el otro lado. No, no me caigo. Y esto se inclina. Y también me inclino, pierdo el equilibrio. Se inclina esto y el cuerpo se inclina. ¿Ah? Muy bien. Seguimos con la palpación. La palpación de la superficie ósea, la superficie blanca. Ya saben, es imposible dividirlos en realidad se palpa todo a la vez, ¿sí? Hicimos así para recordar la actividad. En la parte anterior, ¿qué van a palpar principalmente? Lo que es palpable, el pie ilíaco superior, ¿sí? El trocánter mayor, la tuberosidad pubiana, ¿sí? Lo más importante. En la superficie posterior podemos palpar toda la cresta ilíaca, la tuberosidad ilíaca, también el trocánter mayor, también la zona de tuberosidad ciática, las apófisis espinosas y la espina ilíaca posterior y superior. Todo eso lo podemos palpar. Hay algunas relaciones de la cresta ilíaca que pasa entre el 4 y el 5, y la línea que une las dos espinas ilíacas posteriores y superiores pasa por el 2, ¿sí? Hay formas también de palpar el coxis que se hace, obviamente, por una maniobra intrarrectal, que se utilizan obviamente guantes, y esto en realidad lo hacen especialistas cuando hay fracturas o cosas así de coxis, o que se caen de la silla, ¿sí? Pero generalmente es algo que, por lo menos yo en mi práctica, no me. También los músculos, ¿sí? Vamos a palpar a los músculos según su ubicación, ¿sí? Y también según su función. Entonces podemos palpar en la parte posterior, glúteo mayor, el bíceps femoral, tendinoso, semimembranoso, en la zona lateral, el glúteo medio, el glúteo menor, sobre todo glúteo medio. Podemos pedirle al paciente que haga otra resistencia para poder pasar mejor, el glúteo mayor, en el cúbito supino le podemos pedir que haga, en vez de cúbito ventral, perdón, que haga tensión contra resistencia también, ¿sí? A estos músculos los vamos a palpar mejor en la zona esciática, en la parte interna, recto interno, pectíneo, primer, segundo, tercer aductor, el primer aductor es el que mejor se palpa, y en la zona anterior flexores vamos a poder ver mejores acertorios, todo ilíaco y recto anterior, todo ilíaco y bien. En la zona de tejido blando también en la parte anterior, no hay que olvidarse que la cadera se encuentra en la profundidad del triángulo de Carpa, que ustedes para anatomía saben cómo está formado. ¿Lo recuerdan? Arriba. Bien. Lateral, sartorio. Interno, bueno. En el piso, niño también. ¿Y quiénes van ahí? Ah, les dije, ¿quiénes van ahí? Les dije.
van vena, arteria y nervio. ¿Tá? Y a la profundidad lateral a la arteria se encuentra la cabeza. Es difícil de palpar, ¿sí? Cabeza de, en realidad es muy difícil de palpar la articulación. ¿Ah? En la zona posterior podemos ubicar, ¿quién ubicamos acá abajo? ¿Qué está palpando ahí? Amarillo. Cuando yo estudié hace muchos años, anatomía en la cátedra de kinesiología de la UBA, por supuesto no había tinción, no nos teñían. Cátedras de medicina les teñían de amarillo los nervios, le teñían azules las venas y le teñían rojas las arterias. Era re fácil era rendir así. Por lo menos no agarrabas un nervio, parece que era una vena. Acá tienes que empezar a tocar. Los nervios, el blandito se colapsa, venas, las arterias. ¿Bien? Entonces ahora yo los pinto. Me quedé con las ganas que me los pinto. Digamos ahí con preparado, de verdad, anatómico. Lo más antipedagógico. Bueno, al nervio ahí, mitad de camino entre el isquion y el trocánter, ¿sí? En esa posición el paciente en un banquito, no alto, chiquito, sentados nosotros abajo por detrás, ahí en la mitad de camino tocamos el septo. Si está intensificado puede provocar dolor a la presión. Puede ser un punto doloroso de la zona. ¿Sí? También palpamos la vuelta trocanteria, el trocánter mayor. ¿Sí? En la zona lateral es importante palpar, ¿sí? Sobre el trocánter, ¿sí? Ya dijimos que puede haber dolor ahí bien localizado cuando tengo una tenosis de trocanteria y a su vez si hago abducción contra resistencia puede haber dolor en la palpación. Podemos pedir al paciente, si bien no podemos palpar la cadera, podemos pedir con la pierna extendida, por ejemplo, está en la camilla, un poquito dorsal con la pierna extendida, que haga rotaciones, ¿sí? Movemos las piernas y eso puede generar crepitación, ¿sí? Crepitaciones en la zona de la articulación. Primero la movilización activa y luego la movilización pasiva. Entonces vamos a pedir al paciente, por ejemplo, obviamente yo le puedo pedir al paciente que se agache, ¿sí? Ya veo si tiene tensión de cadera, y cuando se gira veo que tiene tensión de cadera. Yo puedo pedir el movimiento de pie, que lo haga, para valorar la flexión, la reducción, la aducción, la flexión. En una persona relativamente joven, que no tiene dolor, que no tiene preocupación marca, que se va a poder sostener de pie. Una persona mayor, capaz de pedir un movimiento así, siempre por la estabilidad. Por ahí esto siempre, si bien se puede hacer de manera activa y con movimientos normales como sentarse, ¿no? Si ya quedó alta. Sentarse y pararse, también yo pruebo la flexión, pruebo la extensión, a su vez estoy probando la fuerza muscular, le puedo pedir que cruce las piernas, y ya estoy evaluando una serie de movimientos como la extensión, la rotación, nada. Como el 4, ya estoy hablando de mi flexión, rotación extensión, ¿se entiende? Uno puede pedir esos movimientos y valorar el movimiento de forma activa de más o menos de manera general como hicimos en el número superior con el estado de Apley, ¿se acuerdan? También lo podemos hacer, que haga cuclillas, levante, se valora un montón de cosas. Pero si no, podemos probar de manera un poquito más analítica la movilización activa con el paciente acostado. Le podemos pedir la presión de rodilla extendida, que llega hasta 90, es un montón, ¿no? Significa que también tiene buena flexibilidad de todos los músculos isquiotibiales. Luego, flexionando la rodilla, ¿sí? Tiene que poder flexionar la cadera un poquito más, 120 grados. En decúbito ventral, la extensión alcanza unos 20, 30 grados, ¿sí? La aducción y la abducción, 45 de abducción y 30 de aducción. Tenemos que mirar la pelvis, que no le incline, que no compense hacer los movimientos. ¿Sí? Para la aducción pasará por encima de la otra pierna. La rotación interna la podemos valorar con el paciente en decúbito dorsal, con flexión de cadera, flexión de rodilla y pie apoyado, y que lleve la rodilla hacia medial o hacia lateral, o haciendo la prueba también
del 4 para valorar la rotación externa, pero también la podemos valorar de otros modos, con el paciente sentado al borde de la camilla y que lleve el talón hacia adentro, el talón hacia adentro, pero valoro rotación externa, el talón hacia afuera, valoro rotación interna. ¿Sí? Luego hago la movilización pasiva, para eso fijo las espinas ilíacas anterosuperiores, apoyo una mano, la espina ilíaca contralateral del lugar que estoy evaluando, y con el antebrazo fijo la otra espina ilíaca para evitar los movimientos de la pelvis. Con la otra mano, voy a hacer la mano movilización, tomo el miembro inferior en la zona del tobillo y hago la abducción de afuera, la aducción, cuando una de las piernas. Puedo también valorar en decúbito ventral la extensión, ¿sí? También fijo, ¿sí? La zona sacroiliaca fijo con un antebrazo y con la otra mano levanto, ¿sí? Puedo hacerlo con pierna extendida o con pierna flexionada, y esto cuando yo pierdo la extensión puede ser un signo de derrame articular, además que puede provocar dolor en la zona anterior de la cadera. Y también valoro la flexión. ¿Qué observan acá? Acá está valorando la flexión, sí, valorando la flexión de esta pierna. Pero, ¿alguien se vio la clase? ¿Vio la prueba de Tomás? Ajá. ¿Y la vieron? La flexión de cadera. ¿De cuál pierna? De la que está extendida, de la que está apoyada. Bien. Ahora lo vemos. Pero obviamente que puedo valorar la flexión. Y si sucede esto, como sucede en este dibujito, significa que esta, como dijo su compañera, la pierna que está apoyada, tiene en realidad una actitud de contractura en flexión de la cadera. Al flexionar la otra cadera, yo estoy evaluando quizás la flexión de esta cadera, ¿no? Pero la prueba de Thomas en realidad es para evaluar la pierna contralateral, no la flexión. ¿Sí? Cuando yo flexiono esta pierna y la otra, al flexionar la pierna, ¿sí? Yo flexiono hasta un momento en que la lordosis se va a ir apoyando, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que sigue es flexión de cadera. Sí, al apoyar la lordosis, ¿sí? La lordosis contra la camilla, la pierna que está apoyada se levanta, significa que ese psoas está cortado y al apoyar los cuerpos vertebrales, el psoas tira el otro extremo, tira la cadera y la flexiona. Entonces, en realidad, esa persona tiene una actitud de flexión de cadera, ¿sí? Que al hacer esta maniobra queda en evidencia. Porque cuando yo flexiono la otra pierna, ¿sí? Sigo flexionando, la pierna que queda apoyada debería hacer extensión, debería seguir extendiendo. Y como no puede porque tiene presión en cadera, esta se despega de la camisa y se levanta. ¿Se entiende? Así todo parece como complicado, pero no lo es. Tanta explicación. Entonces la movilización pasiva sigo, puedo rotar con la pierna extendida, puedo hacer rotaciones con la pierna, con la cadera y la rodilla en flexión, y entonces si llevo el talón hacia afuera, evalúo la rotación. Rotación interna. Si llevo el talón hacia adentro, evalúo la rotación externa. Si no, más fácil la rodilla. ¿Está? O sea, para valorar hay muchas cosas, ¿sí? Entonces, si cuando yo tengo, igual que en el hombro, que el dolor se produce en todos los movimientos, en la flexión, la extensión, yo lo que tengo solamente es una sinovitis o una artritis. Tengo un compromiso de la cadera o un compromiso de las partes blandas que recubren la cadera. ¿Sí? Puedo tener crepitación gruesa, generalmente cuando hay artrosis, y una crepitación más fina cuando tengo afectación de las estructuras blandas periarticulares. ¿Sí? Y cuando tengo una coxartrosis grave, mucho tiempo de evolución, puedo tener una anquilosis, que es cuando se fusionan los huesos de manera patológica, ya no tengo movimiento. Medición. La medición verdadera, yo la voy a medir, igual que en el miembro superior, de un extremo óseo, ¿sí? En este caso, por tanto, es mayor, ¿sí? Perdón, de espina ilíaca anterosuperior a malleol interno, ¿sí? Y la longitud aparente la voy a hacer desde el ombligo al malleol interno, ¿sí? Yo puedo tener un acortamiento, ¿sí?
del miembro inferior que esté por encima del trocánter mayor, o puedo tener un acortamiento del miembro inferior que esté por debajo del trocánter mayor. ¿No? Si yo, por encima del trocánter mayor, tenemos el eje del fémur, ¿sí? El eje del fémur, tenemos el eje del cuello. Sí, el eje del cuello. Esos dos ejes forman un ángulo. Este ángulo tiene que ser 127, 128 grados, ¿sí? Este ángulo entre el eje del fémur y el lado, significa que tengo una coxa vara. Valgo, varo. Esto es una coxa en la cadera, vara. Si yo tengo un aumento de ese ángulo, voy a tener una coxa valga. ¿Sí? Esas coxas varas pueden ser por osteocondritis, cosas que hubo en la infancia, ¿sí? Por algún traumatismo, resultado de algún traumatismo, por nacimiento, por secuela de una luxación de cadera. Entonces, cuando yo tenga una coxa vara, voy a tener un acortamiento del miembro, que tengo de un solo lado, ¿verdad? Del otro no. Voy a tener un acortamiento real del miembro, ¿verdad? Y va a estar ese acortamiento por encima del trocánter mayor. ¿Verdad? Ahora, yo puedo tener secuelas de una fractura, trastorno de crecimiento, trastorno que el acortamiento esté por debajo del trocánter mayor. ¿Verdad? Un niño que tuvo una luxación congénita de cadera, que hoy ya por suerte eso se diagnostica mucho antes, incluso desde el vientre materno, entonces ya también los tratamientos y demás han cambiado y evolucionado muchísimo por suerte, pero si hay una luxación congénita de la cadera y lo que va a ser a futuro la cabeza del fémur ya está salida de la cavidad del acetábulo, ¿sí? Eso obviamente que va a traer aparejado unas secuelas que pueden terminar con la deformidad de la parte superior del fémur y un acortamiento del fémur. Entonces también yo puedo tomar la distancia, ¿sí?, entre las cejillas y el trocánter. Puedo poner el dedo en la espina ilíaca superior y otro dedo en la parte superior del trocánter mayor, ¿verdad? De los dos lados. Y eso. ¿Se entiende? Y entonces el acortamiento será por encima del trocánter mayor. Entonces, yo mido, esta es la longitud real. Yo puedo tener que tengo diferencia en la longitud real y entonces realmente voy a tener una diferencia real de las estructuras óseas. ¿Me entiende? Pero a veces yo tengo una contractura en aducción, por ejemplo, ¿sí?, con inclinación de pelvis para compensar, ¿sí? Y entonces aparentemente puede parecer que tengo un miembro más corto que el otro y no lo tengo en realidad. Si yo tomo la longitud real de espina ilíaca a malleolo me va a dar la misma distancia. Pero si la tomo del ombligo a malleolo me puede dar distinto y eso es la longitud aparente. Recuerden, la longitud aparente siempre es la línea media y generalmente no de un punto óseo sino de un punto móvil. Aunque puede tomarse también del apéndice cifoide, pero es de la línea media. Por ejemplo, aquí podemos tener un acortamiento aparente por contractura en aducción de la cadera que se compensa con la inclinación pélvica. Supongamos que medimos que tenemos un acortamiento, ¿sí? Y no sabemos, un acortamiento de toda la extremidad inferior. Si el acortamiento es del fémur o es de la tibia. Entonces, vamos al paciente de cúbito dorsal, rodillas flexionadas, piernas flexionadas y apoyadas a la misma altura, obviamente los talones y demás, y vamos a mirar. Si yo veo de frente que tengo una rodilla más alta que la otra, porque acá está en el mismo nivel, ¿sí?,
Entonces, lo que yo voy a tener más larga es la tibia. Si mirando de perfil yo tengo que una rodilla sobresale más que la otra, y he apoyado todo al mismo nivel, no apoyado distinto, lo que yo voy a tener más largo va a ser lo que se proyecta, que es el fémur. ¿Sí? Dibujito hasta exagerado. ¿Sí? Y vamos a las maniobras especiales, son pocas, hasta nada. Trendelenburg, Thomas y Over. Cuando veamos columna lumbar, vamos a ver muchas que se relacionan con la zona lumbar y con las radiaciones de la zona de cadera y miembro inferior. Pero en realidad son pruebas para columna lumbar. Entonces tenemos la de Trendelenburg, que valoraba la potencia del glúteo medio, ¿sí? Y yo puedo tener débil el glúteo medio por una atrofia muscular, que sea por una larga evolución, también por una enfermedad neuromuscular, como es la poliomielitis. Estamos vacunados para eso. Así que ya saben lo que fue la polio, la epidemia de polio y demás, ¿sí? Lo que es la polio también saben. También puede tener inhibición glútea por contractia, porque si tiene mucho dolor de cadera, una opción refleja, se inhibe la contracción de los músculos glúteos por el dolor que va a generar al cortar la articulación de la cadera. Por la coxavara, cuando este ángulo era menor de 118, o por una luxación congénita de cadera. Vamos a seguir. Me olvidé de falso. Entonces, lo que hicimos hoy, vamos a observar nuestro paciente posterior. En lo posible tiene que tener menos ropa. ¿Por qué? Porque además de que el paciente al levantar la pierna, ¿sí? la pelvis cae, ¿sí? Además de ver la báscula de la pelvis, yo también voy a ver, ¿qué otras cosas puedo ver? La columna, bueno, la inclinación del tronco hacia el otro lado, para compensar, porque ya dije, hace así, hace así, además hace así, claro, ¿sí? ¿Qué más voy a ver? Y miro de atrás. ¿Qué se va a inclinar? ¿Sí? ¿Ya no suena? Pero es mejor que tenga menos ropa. El pliegue interglúteo va a quedar oblicuo y el pliegue subglúteo va a quedar abajo. En una persona normal, el pliegue interglúteo ni se mueve y el pliegue subglúteo queda al mismo nivel que el otro. ¿Sí? Se borrará un poco porque está presionada la pierna, ¿no? Pero en el caso de que el glúteo medio esté débil, esos pliegues también van a modificar. Esto está tomado de internet con autorización de usarse, por eso lo sé. Entonces acá está levantada esta pierna y está levantada esta pierna. ¿Cuál es el glúteo medio que está fallando? ¿Derecho o izquierdo? El izquierdo. ¿Eh? ¿Ah? Y tenemos una secuela de una luxación congénita de cadera mal rehabilitada, ¿no? Mal tratada, ¿sí? Este está fuerte porque sostiene la pelvis. Este no está fuerte porque no sostiene la pelvis. ¿Ah? Todos los motivos por los que yo puedo tener un glúteo débil. ¿Ah? Son los mismos que me pueden dar un penelembus. Esto yo decía la inhibición por el dolor, la debilidad, ¿sí? Que tenga un ángulo menor, entonces se acorta, se acercan los puntos de inserción, el glúteo no puede contraerse normalmente. Lo mismo la luxación. ¿Sí? La maniobra de Thomas, que es lo que ya hablamos recién. ¿Sí? Lo volvemos a explicar, que ya se entendió. Y este lo ven. Lo ven ese caso, ¿sí? Podemos seguir, ¿verdad? Vamos con semiología de rodilla. Los que ya vieron el práctico, que recuerdan es semiología de rodilla, o los que ya vieron la clase. La rodilla es asiento de mucho traumatismo. Convengamos en kinesiología, vamos a ver muchos pacientes por secuelas de traumatismo, ¿sí? Pero también la rodilla es asiento de artritis, ¿sí? También de artrosis, ¿sí? También de bursitis, ¿sí? De lesiones tendinosas,
y obviamente de muchas lesiones ligamentarias. ¿Y de cuáles ligamentos conocen ustedes lesiones? De los cruzados, de los pedales. Bueno, ¿qué recuerdan de rodilla? Infección antes, ya estábamos, anamnesis. Bueno, me quedan, vamos a bajar rápido, lo vamos a bajar. Nada, repasen anatomía, ¿sí? Solo para recordar todo lo que puede doler en la rodilla, tenemos el tendón, ¿sí? Con una tendinitis, el tendón femoral y también el tendón infrarrotuliano. Tenemos bolsa serosa por delante de la rótula, por detrás de la rótula, por detrás del tendón del calcio, como también del tendón rotuliano. Tenemos una bolsa por detrás y tenemos otra bolsa no dibujada por delante, ¿sí? Tenemos también en la zona interna, ¿sí? Los tendones semitendinosos, internos y sartorios que formaban la pata de ganso. Aquí también hay una bolsa serosa para que estos tendones se puedan mover y esa también se puede inflamar, es bastante frecuente. Bursitis de la pata de ganso o bursitis anserina, se llama también. Así que todo esto podemos encontrar también la misma rótula, y además del artrosis puede haber en rodilla o artritis. La rótula también puede tener algunos procesos, como se llama, condromalacia rotuliana. También en la parte posterior puede tener obviamente tendinitis, como puedo tener también que se hace como un quiste sinovial, de la prolongación de la sinovial de la articulación, como el de Baker. En la parte anterior, en la progresión anterior de la tibia, también podemos tener una osteocondritis, sobre todo en chicos jóvenes, deportistas, los deportes que hacen saltos, los chicos que crecen rápido. Chicos digo porque generalmente es más común en varones, pero cada vez se ve más en niños, niñas también, la práctica deportiva. Vamos. Esto, mírenlo, bueno, ¿los quieren ver ahora? ¿Los conocen? ¿Conocen a los afganos? Muy bien. El paciente, anamnesis. El paciente puede venir por dolor, está puesto con mayúscula y con color rojecito, porque suele ser el motivo de consulta más frecuente, pero ese dolor puede venir acompañado de limitación del movimiento, de rigidez, de dificultad en la marcha, de atrofia muscular, el cuádriceps se atrofia rápidamente, cuando tiene una lesión, un dolor, de bloqueo, tiene la rodilla bloqueada o trabada, dicen personas, y que a veces tienen dolor y bloqueo, y a veces entra un clic y se desbloquea. ¿Sí? En la rodilla sí, cuando hay inflamación, vamos a poder observar la inflamación y los cambios de temperatura, acompañados de algún proceso inflamatorio. La rodilla es una articulación muy expuesta, solo cubierto por la piel, y es muy grande. Y además del dolor, en ese momento también se puede tener dolor e inestabilidad, ¿no? Por lesiones ligamentarias. O de los sí. En la infección tengo que mirar el cuádriceps, si hay atrofia no, tengo que mirar las rótulas, como decíamos hoy, si están en una infección estática con el paciente de pie, también tengo que evaluarlo de pie y sentado, o sea, con carga y sin carga. De pie tengo que ver eso, que las juntan las dos hacia adelante. Voy a observar la rótula, la línea articular medial, la línea articular lateral, el tendón rotuliano, la cabeza del peroné, la tuberosidad anterior de la tibia, todo eso es lo que yo puedo observar, simplemente con la vista. Tengo que fijarme si tengo cicatrices, porque las cicatrices me puede decir que esa persona ya tuvo alguna cirugía previa, ¿sí? Por alguna cirugía, algún ligamento, o de artroscopía, ¿sí? Por alguna lesión, por ejemplo, meniscal, ¿sí? Además de preguntar, obviamente. En la infección también tenemos que ver si el ángulo, ¿no? Entre el fémur y la tibia, y ver ese genuvalgo, ¿sí? O si tengo un fémur recurvatum, que es cuando tengo como una hiperextensión de la rodilla, puede ser por hiperlaxitud que tenga el paciente, o por lesión de los ligamentos. En los pacientes con hemiplegia van a haber muchos pacientes con
con el genu recurvatum, porque los parantes que estén preparados para estar parados, y entonces traban la rodilla, la traban, hacen una traba mecánica, y esa traba se va a la hiperextensión, entonces se queda de pie, a expensas de trabas mecánicas, trabas mecánicas en la rodilla, trabas mecánicas. Pero lleva a la deformidad. El genuflexo siempre es patológico, una persona que está en flexión, o tiene una pierna más larga que la otra, o es patológico, tiene alguna contractura. Y el genuvaro, que es cuando la extremidad distal mira hacia adentro, sería el paciente chueco, como decimos, entre paréntesis. Generalmente eso, cuando es bilateral, es constitucional. Puedo tener una tumefacción que puede ser difusa, ¿sí? Que afecte toda la rodilla. ¿Sí? Ven como esa tumefacción, como en herradura, afecta toda la rodilla, generalmente con una hemortrosis o por líquido intraarticular, ¿no? Afecta toda la rodilla. O puedo tener una inflamación localizada, por ejemplo, una bursitis por delante de la rótula. ¿Sí? Una bursitis prerotuliana. ¿Sí? O puedo tener aquí, como pueden observar ustedes, un orcus later. ¿Sí? Generalmente es un adolescente, esos miembros inferiores de esa pierna, evidentemente es una persona más grande, entrenado, obviamente, pero que ha tenido esta osteocondritis y la tuberosidad anterior de la tibia, que además provoca mucho dolor. Se da generalmente, como les decía yo, se da más en varones, aunque aparecen en mujeres, se da más en varones altos, que se prestan rápidamente, que practican deportes, sobre todo deportes que tienen un salto. Entonces, es un deporte que exige mucho todo el aparato extensor y tira de la tuberosidad anterior de la tibia y genera esa inflamación, y a veces incluso puede provocar una avulsión, un arrancamiento de la epífisis, de la parte ósea, ¿no? De la tuberosidad de la tibia. La palpación, las estructuras óseas a palpar, ¿cuáles serían? ¿Me las van cantando? ¿Cuáles serían? Ajá. El cóndilo. Sí. La calza peroné. ¿Lateral qué? Meseta tibial. Peroné. El de Cherry. ¿Sí? El cóndilo. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces ponemos paciente sentado, el paciente tiene que estar con la pierna relajada, ¿sí? Es mejor para nosotros ubicarnos sentados delante del paciente, ¿sí? Para no estar incómodos sentados, hacemos posición, pero también podemos hacer la cama, nada, más cómodo es esto, si el paciente puede, ubicamos los dedos pulgares al lado del tendón intraarticular y a partir de ahí vamos palpando hacia un lado y hacia el otro. Y obviamente comparamos una rodilla con la otra. Bueno, aquí aparecen todos los elementos que ustedes mencionaron. La meseta tibial, la línea articular, el cóndilo femoral medial, el epicóndilo femoral interno y el tubérculo del músculo adulto. ¿Sí? En la lateral, lo mismo que ustedes mencionaron, ¿sí? Tenemos la misma práctica, ubicamos los dedos a partir de la zona medial y vamos hacia el lateral. También tenemos que palpar, ¿sí? El cóndilo lateral y el cóndilo medial y ver cómo el cóndilo lateral salta hacia el cóndilo medial. Después cuando palpamos vamos a ver que tenemos que movilizar la rótula debemos movilizarla hacia arriba, hacia abajo, a los laterales. Ese movimiento no debe producir dolor. Si produce dolor o crepitación, movilizarlo. Puede ser que haya una condromalacia rotuliana, que es un desgaste también en la cara posterior de la rótula, con desgaste del cartílago. En palpación de los tejidos blandos, vamos a palpar todos los músculos que componen el cuádriceps, el tendón interrotuliano. Volvemos a traer acá con otra vista los láter, ¿sí? Las bolsas serosas, ya saben ustedes que las bolsas serosas, tenemos que palpar donde se encuentran las bolsas serosas, pero las bolsas serosas en realidad no producen dolor si estas están normales. Si están inflamadas, producirán dolor.
En la zona lateral, vamos en la interlínea a palpar el menisco lateral, el ligamento colateral lateral, que tampoco se palpa en realidad, porque si hay dolor, si hay un estiramiento, un 15 del ligamento, al palparlo va a provocar dolor, el ligamento tibio-peroneo, el tendón del bíceps, la tibial, el nervio ciático popliteo externo. Tomamos la cabecita del peroné y ahí lo palpamos. Para palpar el tendón del bíceps podemos pedirle hacer flexión contra resistencia y así lo ubicamos. Lo mismo en el lado medial, vamos a palpar también el menisco medial, la interlínea, el ligamento colateral medial, los músculos apoyos, recto interno, semifendinoso de ganso y por detrás el semimembranoso. También podemos pedirle flexión contra resistencia y el que sea más muscular de todos esos tendones es más profundo el semimembranoso. También a las fosas popliteas, ¿cuáles eran los límites? ¿Se acuerdan? El rombo semimembranoso y gemelos. Bien, en el fondo tenemos la arteria poplitea bien en el fondo, hay que palpar el pulso, a veces es difícil de palpar, ¿sí? Después la vena y después el nervio popliteo. En la parte posterior suele aparecer un bulto, a veces en los pacientes se preocupa mucho, puede ser un quiste de Baker o Baker, ¿sí? Que como les digo yo, como está el dibujito este, si bien es como un quiste, obviamente genera mucha preocupación cualquier masa que aparece, ¿sí? Pero generalmente estos quistes son una prolongación de la sinovial articular que se genera, incluso se pueden romper, se pueden generar dolor y demás, pero se opera. Tenemos muchos puntos dolorosos o puntos clave en la rodilla. Por ejemplo, a nivel de la punta de la rótula, la interlínea articular, el ligamento lateral interno, el ligamento lateral externo, la cara interna de la tibia, en la zona de la pata de ganso, la tuberosidad anterior de la tibia, la parte externa de la cabeza del peroné, ambos lados del tendón cotidiano, la cara interna de la rodilla, el cóndilo interno, todos, la pata de ganso, todos son lugares, ¿sí?, que pueden provocar dolor a la palpación con un dedo, ¿sí?, o con los dedos, siempre y cuando esas estructuras anatómicas que están por debajo estén lesionadas. Los arcos de movilidad activos, como les decía, yo le puedo pedir al paciente que se agache, no me voy a agachar porque por ahí no me puedo levantar, que se agache, que se ponga en cuclillas y que se levante, ¿sí? Yo ahí ya pruebo perfectamente si el paciente tiene o no una buena flexión de cadera, también, pero de rodilla, ¿sí? Y si tiene la fuerza suficiente para realizar la flexión y para realizar la extensión, ¿sí? Si no, puedo probar los arcos de movilidad de manera activa con el paciente sentado al borde de la camilla, le pido que haga flexión, extensión, ¿sí? 90 grados sería cuando queda el pie eh, mirando hacia el piso, digamos, ¿no? Pero la flexión completa es 140 grados, tensión 0 grados, y luego puedo hacer yo la movilización pasiva. Con el paciente en decúbito supino, puedo hacer movilización pasiva, llevar a la flexión y a la extensión. Ustedes saben que en el video que tiene al principio de los ligamentos, la rodilla hace movimientos de flexión, pero cuando están en flexión, los ligamentos laterales se relajan y permiten cierto grado de rotación. Este es lo que están todos los pasos de la semiología, lo ven en su casa. Es como un resumen de todos los pasos de la semiología de la rodilla. ¿Sí? ¿Están muy cansados? ¿Quieren descansar un ratito? ¿No? Miramos rodilla y descansamos. Vamos con las pruebas de los ligamentos cruzados, ¿sí?
Después vamos a ver un video donde están participando. ¿Sí? ¿Está? Mira para mí. Vamos con otro. La prueba de Lashman. ¿Sí? Las pacientes se encuentran en encuentros. Vamos a pedir una flexión de unos 30 grados. El terapeuta fija la pierna con el músculo, la parte inferior, y con su mano cránea a nivel del tercio inferior del fémur, aumenta.
Descansamos unos minutitos.
Bueno, ahí me hicieron una consultita por mano, ¿sí? Por el tema del Geniali de mano. Yo me equivoqué en la versión que le subí, porque le he subido la versión de un TP que no tenía toda la información porque había consignas para completarla. He hecho una mezcla y me he equivocado, ¿sí? Así que les subo de vuelta una clase de eso, retiro esa y les pongo una clase más completa, les pongo un PowerPoint directamente de mano, ¿saben? Semiología de tobillo y pie. Bueno, ¿arrancamos? ¿Arrancamos? ¿Sí? Bueno, la imagen que tienen ahí atrás la repasan ustedes. Complejo el pie, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a aclarar una cosita. Durante muchos años utilizamos OpenField para estudiar semiología de aparato locomotor. ¿Sí? Durante muchos años. También el OpenField lo usé yo cuando estudié semiología. Yo tengo 35 años de recibida. ¿Sí? Y al OpenField lo usé en semiología, que en esa época estaba en el tercer año. O sea que lo usé ya era viejo. Lo hemos usado muchos años, el OpenField es largo, la verdad que te va llevando, porque te va como describiendo toda la anatomía y dónde encontrarla y demás, y está bueno, pues la anatomía ya la estudiaron, es como una anatomía palpatoria, ¿no? Más que una semiología. Tiene mucha información, y se hace muy largo estudiar de ahí. Nosotros hace un par de años ya hemos decidido en la cátedra que estudien del Argente Álvarez, porque es un libro más moderno, es verdad que es médico, no es kinésico, igual el otro es traumatológico, ¿ah? No se olviden, el OpenField está destinado para quienes hacen traumato, ¿ah? Entonces tiene mucha información, porque para un cirujano el acceso, la cirugía, la incisión, ¿no? Hace mucho tiempo que estamos usando el Argente, porque tiene una orientación clínica en la semiología, como ir a buscar los síndromes que están relacionados con esa región y los dolores y las afecciones que están relacionadas con esa zona. ¿Está? Ustedes quieren estudiar el OpenField, quieren usarlo para ver las imágenes, yo ya les dije, eso sí lo pueden hacer, ¿sí? No hay ningún problema. Lo quieren utilizar, lo utilizan, ¿ah? Pero nos vamos a basar en el Argente. O sea, el Argente es lo de mínima que tienen que saber. ¿Ah? Entonces ese lo tienen que estudiar. Si además quieren estudiar del OpenField, no hay ningún problema. Pero no vaya a ser que por estudiar del OpenField, que es muy largo, muy extenso, se pierdan algunas cosas que necesariamente tienen que saber de la ciencia. ¿Está? ¿Sí? Es verdad, es medicina, y obviamente con la clínica, por ahí no busca lo específico del kinesiólogo. Ustedes están en el segundo año viendo semiología y tienen para ver todavía semioquirúrgica, evaluaciones, un montón de materias que les va a seguir aportando a la clínica. Por el momento está bien eso. Además, y esto ya es una cosa entre nosotros, cuando yo concursé el cargo, ¿sí? Entre toda la bibliografía que estaba el OpenField. Fue en ese momento, cuando puse la única crítica que me hicieron, de por qué tenía esa bibliografía tan vieja. Y nos ayudó a terminar de decidir sacarlo, justamente porque nunca van a utilizar. En cambio, otros, ¿sí? Van a utilizar. ¿Se entiende? ¿Mm?
¿Pueden estudiar del OPEFIL? Sí. Si quieren, si les queda tiempo, si quieren profundizar, bienvenido sea. ¿Ah? Y hay otro libro, pero ahora no me puedo acordar el autor, cómo se llama, que también es de anatomía palpatoria, que es un poco más moderno y más lindo. Tiene muchas imágenes y demás, lamentablemente no lo puedo bajar para que lo impriman ni nada, porque es de eso que compras en las editoriales y que no puedes ni afanarle las imágenes. Pero después les paso un nombre si quieren, ¿saben? Se puede comprar y tenerlo online. Me aclaro eso porque es verdad, el OPEFIL los va a ayudar, los va a guiar, porque ya 2 centímetros para acá, medio para allá, y entonces damos vuelta y ahí tengo. Y obvio que es como un GPS del cuerpo, ¿sí? Pero es mucho, ¿ah? No hay ningún problema, ¿sí? Pero no dejen de estudiar a la otra persona, ¿ah? Si lo quieren tener, les comparto el enlace en el aula y acceden para tenerlo en PDF. ¿Ah? Podés pasarte solamente en el urgente. Anatomía la recuperas vos, la estudias vos, lo otro lo estudias vos. Lo que tiene el OpenField es que continuamente te recuerda la anatomía. Es como que seguí estudiando anatomía. En ese sentido está bueno. ¿Sí? A mí no está malo el libro, a mí no me disgusta el libro. ¿Sí? Porque sí, que ya es nada. Es viejo en sí mismo, por así decirlo, que fue una de las críticas que nos hicieron, ¿sí? Y que me hicieron, porque la que concursé fui yo. Y bueno, hay cosas más nuevas, ¿no? Y por ahí es preferible los sí tienen que aprender a estudiar y siempre profundizar el tiempo, ¿no? Pie, complejo el pie, ¿no? Todo lo que tiene, todo lo que puede producir dolor, ¿no? Lo repasan ustedes, ¿está? ¿Dónde quedan las imágenes? Bien. Anamnesis, volvemos a lo mismo. Anamnesis, infección. En la anamnesis aparecen todos los síntomas. Generalmente los pacientes cuando presentan dolor de pie suele tener mucha relación donde lo localiza con la cuestión anatómica que está afectada. La localización nos orienta muchísimo en el diagnóstico. La infección, la presentación de deformación del pie cuando está en carga, entonces vamos a ver la postura, ver cómo descarga el peso, también sin carga, si hay tumefacción localizada sobre alguna estructura, ¿sí? O si hay una tumefacción generalizada, como puede ser en todo el pie o en todo el tobillo. ¿Sí? A veces podemos tener tumefacción generalizada y dolor crónico del pie con bastante limitación en los movimientos y demás, como puede ser en el caso de un pie diabético. Voy a hablar alguna vez de eso. El paciente con diabetes, ustedes ya estudiaron diabetes en la materia del cuatrimestre pasado, y vieron que más allá del síndrome metabólico, oncológico, los nervios periféricos, y también hay un síndrome vascular, ¿sí? Que vamos a tener atropatía diabética, ¿sí? Vamos a tener limitación en el flujo sanguíneo, en el aporte sanguíneo, y esto iba a traer muchos trastornos tróficos en el pie, y también ahí va a traer lo que son las polineuritis, en el caso del diabetes. ¿Sí? Entonces los mismos nervios van a dejar de tener la irrigación normal por el componente vascular, y los vasos nervosos van a estar también con arteriopatía, que van a producir estas polineuritis. ¿Sí? Entonces el paciente se puede lastimar, ulcerar, no va a sentir bien el dolor, ¿sí? Va a perder lo que es sensibilidad termoalgésica. ¿Sí? O puedo tener una tumefacción también generalizada cuando tengo, por ejemplo, un traumatismo importante de tobillo, ¿sí? Y localizada puedo tener desde un esguince en el tobillo, por ejemplo, ¿sí? Entonces puedo tener en la zona del malleolo externo una tumefacción, ¿sí? O puedo tener una tumefacción, por ejemplo, en el primer dedo, ¿sí? En el dedo gordo del pie, en la parte medial del pie, cuando tengo, por ejemplo, gota, ¿sí? Una podagra, se llama eso, los pacientes que tienen gota, ¿saben lo que es la gota? Una especie de artritis que se produce cuando hay mucho ácido úrico en sangre, entonces se depositan los cristales
este urato en los tejidos conectivos y se produce inflamación, sobre todo, esa es una zona típica, pero puede ser también el codo. Entonces hay inflamación, hay dolor, se presenta de manera aguda, dura, es autolimitado, el dolor dura 4 o 5 días, lo sumo 10. Y generalmente después de haber comido exceso, o bebido mucho alcohol, o comidas con carne, con mucha proteína, porque es de donde realmente proviene el aumento del ácido úrico. Entonces, tener ahí una cosa pensada. Y también puedo tener en la zona del dedo gordo, por ejemplo, ¿nadie tiene un juanete? Nadie tiene un juanete, somos jóvenes, pero hay gente joven que tiene juanete. Vos tenés juanete y te duele. Y a veces no se te pone rojo acá. Entonces, eso es una tumefacción localizada por un hallus valgus. Ya tiene un hallus valgus, un juanete. Desde siempre. En un solo dedo, en un solo pie. Y en tu familia hay gente con juanete. Y bueno, sí, sí. Un juanete. Te sacas la zapatilla, no, mentira. No, un juanete ahora lo vemos igual. Esto es una deformidad osteoarticular que hay en el pie, específicamente en el dedo. Lo que se va a producir es vos tenés el metatarso y tenés la falange del dedo, el primer dedo, el dedo gordo. Lo que va a pasar es que el dedo se desvía hacia lateral. Hay un valgo del dedo, entonces se aleja de la línea media y a su vez el metatarsiano se va al varo, se va hacia adentro. Se va a hacer un ángulo así. Primero tenés esa deformidad. ¿Y qué va a pasar? Los músculos, el que era, por ejemplo, el flexor se vuelve más abductor, los músculos también se traccionan y giran diferente. Era extensor, ahora se vuelve abductor, entonces sostienen la deformidad. ¿Eh? Sí, las zapatillas hacen que tengamos los dedos todos apretados, no necesariamente te van a sacar un juanete. Lo que sí, para quien tiene un juanete, es re complicado los calzados. Los calzados muy finitos molestan, los calzados que tienen costuras, o en la zona que tenés la inflamación duelen. Eh, y además, el juanete progresa, juanete no, larius valgus, porque es el dedo gordius que se desvía, el primer dedo que se desvía hacia algo. Depende cuánto se valguice, puede o encimarse sobre el segundo dedo o ponerse abajo del segundo dedo. El segundo dedo también se deforma martillo para tocar al dedo que se está haciendo al lado. Sí, duele. La descarga que se pinta. Opera. Cuando es mucho el dolor, se puede operar, y cuando es mucha la deformidad, se puede operar. Pero si te vas, yo puedo operar, espérate, porque para mí, cuanto más yo tengo, mi mamá tiene nunca le dio importancia, ahora no le, no, ya está aquí, por ahí le duele, quiero operar. A los 21 años, ni ahí. Estoy exagerando, ella tiene mucha edad, es verdad, pero igual, no. Porque ya tu propia sección, tu cuerpo se utiliza, se acostumbró a hacerlo. Yo si me operan ahora, rectifican el dedo, yo te seguro que tener problemas para poder mantener la marcha y el equilibrio. Porque todo tu sistema propulsivo hizo todo ya con esa caso de ella con una. Bueno, y a veces hay mucha deformidad de juanete, de la algún y no hay dolor. No hay tanto dolor. ¿No? Porque la deformidad en sí no va a provocar dolor. Lo que va a provocar dolor es la inflamación que haya en las estructuras blandas alrededor. Y a veces la deformidad es poquita, pues mínima, y sin embargo provoca mucho dolor. Bueno, la presencia de edema en los miembros inferiores puede ser un trastorno, digamos, como puede ser una esguince de tobillo, una esguince de tobillo, seguida hay un edema. Pero también en los miembros inferiores puedo tener pacientes que tengan edema
porque sea un edema debido, por ejemplo, a una insuficiencia cardíaca, derecha. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan que cuando falla la bomba derecha, el retrógrado generaba edema? ¿Sí? ¿Sí? Yo puedo tener edema porque tengo varices, ¿sí? Por un componente vascular. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, vamos a ver la palpación de estructuras óseas y estructuras blandas. Vamos a ver los arcos de movilidad, las pruebas especiales y las pruebas neurológicas. Bueno, no, las pruebas neurológicas las vamos a ver cuando veamos sistema nervioso. En la anamnesis tengo que preguntar, obviamente, todos los síntomas y pueden aparecer también signos, ¿no? Dolor, rigidez, tumefacción. Esto sería un signo, esto sería un signo, ¿no? Esto sería un síntoma, ¿verdad? ¿Y qué es lo que desencadena? O lo aumenta, o lo alivia, la marcha, la carrera, el trabajo, el uso del calzado. Vamos a tener que también revisar su calzado. No que lleve el zapato nuevo para ir al kinesiólogo, sino el zapato que usa siempre. Entonces, el zapato es como que nos muestra la historia de ese pie, el tiempo con el uso, ¿no? Y ver en qué medida estos síntomas y signos afectan la vida del paciente. Se ha realizado otros tratamientos y el estado de salud general. Dijimos que, por ejemplo, en diabetes yo puedo tener dolor en el pie. Si yo tengo trastornos vasculares, periféricos, arteriales, puedo tener trastornos en el pie, dolor, úlceras. Los tratamientos realizados no es para hablar mal de los colegas, es para saber si un tratamiento funcionó, si esto que te hicieron y no funcionó, ¿sí? También incluso hasta para poder hablar con el colega. ¿Sí? Bueno, diabetes dijimos que es la causa más común de dolor difuso en el pie, si tiene artritis, si hay afecciones neurológicas, un paciente con una hemiplegia. Recuerden que dijimos que el pie, por la tono muscular, el patrón muscular, miembro inferior se da la extensión y el pie quedaba en flexión, cantar y equino, ¿sí? Y se va hacia adentro en varo, ¿sí? Ahora dijimos que esa era la posición cuando había hipertonía. ¿Sí? Entonces eso también puede traer dolor de pie, la patología vascular y antecedentes traumáticos. ¿Sí? Aquí tenemos, no se ve bien por esto, un paciente con un edema. Aquí tenemos un paciente con una artritis muy evolucionada. Tenemos un pie totalmente desviado, ¿sí? Pie plano, tenemos valgo de talón, ¿sí? Todos los dedos deformados en ventarrón, bien de la artritis, ¿sí? Pero yo les decía hoy, el dolor en el pie, ¿sí? Tobillo y pie, suele estar bien localizado y nos ayuda mucho a poder diagnosticar con precisión y establecer su etiología. Si yo tengo un dolor en el retropié que está localizado a nivel del Aquiles, yo puedo pensar en una patología inflamatoria de ese nivel. Puede tener una tendinitis del tendón de Aquiles, ¿sí? Pero también, ojo, puede haber bursitis. ¿Sí? También tenemos bolsitas serosas, ¿sí? Y también puede haber bursitis en ese lugar, ¿sí? Pero si tenemos una tendinitis del tendón de Aquiles, además del dolor, seguramente lo vamos a ver más grueso que el otro, ¿sí? Ya estará rojo y si lo tocamos tendrá calor. Si tenemos un dolor en el talón, ¿sí? En la parte inferior, en el talón, incluso hacia medial, podemos pensar en un espolón calcáneo. ¿Sí? Si tenemos dolor, por ejemplo, del paciente cuando camina en superficies irregulares, puede ser un problema a nivel de articulación subastragalina o posterior del tobillo. Si la marcha duele sobre las superficies planas, puede ser un dolor originado en el tobillo, ¿sí? Que empeora con la bipedestación. Si tenemos en el tarso medio, esto suele ser degenerativo, puede ser por artrosis, y vamos a tener además, puede ser secundario alteración del arco interno, ya sea pie plano o pie cabo. Los pie cabo es cuando tengo un aumento del ángulo interno, pero también suele ser muy doloroso.
En el antepié, en la zona metatarsal, puedo tener sumida digital, también empeora con la marcha, un tipo de calzado. Es muy característico la presencia de la inflamación por la gota, se llama podagra, en el primer metatarsiano, realmente un ataque agudo, muy doloroso, eso lo hablamos recién. En el antepié, en la zona del antepié, la cabeza de los metatarsianos, puede haber un dolor que se irradia hacia los dedos y puede ser por un neuroma de Morton, que es cuando hay una irritación de los nervios interdigitales. En la cabeza se aprieta ese nervio y provoca dolor como irradiado, algunos lo dicen como electricidad, ¿sí? Puede ser parestesias, y eso cuando la persona, por ejemplo, usa tacos o esos zapatos que están ajustaditos, aumenta aún más el dolor. Pero también el dolor puede ser referido, ¿no? Por trastornos vasculares, por trastornos lumbares. Muy bien. Les decía, tenemos que inspeccionar el zapato. Si yo tengo un zapato, cuando uno camina, lo normal, uno hace, cuando uno camina, ¿no? Levanta, cuando despega el pie atrás, cuando levanta el talón, el peso pasa al talón, pasa un poquito por el arco externo, después por el arco interno y termina en el dedo. Termina en el dedo. Yo me despego, lo último que despego es el dedo gordo. Fíjense, cuando a mí me duele por un juanete o porque tengo algún proceso en la parte interna del pie y piso con el lado externo para no tirar peso en el lado interno, por dolor o por lo que sea, el zapato se marca de una forma diferente, o sea, deja la huella en el zapato. Y aquí tienen una explicación de cómo se desgasta el pie según si tengo un pie plano, ¿sí? Un pie varo, etc. En la inspección, estamos a 5 minutos, ¿quieren seguir? En la inspección, miramos de atrás, ¿sí? Fíjense, esta es la persona normal o neutro, ¿sí? Se llama la línea de Elvin. Si yo trazo el eje, ¿sí? De la pierna, sigue derecho con el eje del talón. Eso sería lo normal, ¿sí? Si este se encuentra supinado, va a haber una inclinación, ¿sí? Si este se encuentra pronado, va a haber una inclinación. ¿Estamos? Va a depender si el pie se va al varo o se va al valgo. Tengo que ver lo demás caminando. El peso. ¿Dónde se distribuye el peso del cuerpo? Vamos a poner todo ya. ¿Dónde se distribuye el peso del cuerpo? Primer metatarsiano, quinta cabeza del metatarsiano y calcáneo. Entonces forma un triángulo, ¿sí? Si pongo los dos pies, veo los dos triángulos, ¿sí? Esa sería nuestra base de sustentación. La gravedad caería en el medio de esa base, ¿sí? Tenemos el arco interno, primer metatarsiano, primera cuña, escafoide, que es la parte más alta del arco interno, astrágalo y calcáneo. Esta altura aquí, si yo tendría que poder meter los dedos en el arco interno, es de 15 a 18 milímetros, ¿sí? Y el arco externo calcáneo, ¿sí? Cuboides y quinto metacarpiano, ¿sí? Aquí hay muchos menos milímetros, ¿sí? 3, 5, nada más. Cuando esto baje, ¿sí? Y baje el escafoide, y yo no pueda meter los dedos ahí y baje esta altura, voy a tener un pie plano. Cuando esto suba, voy a tener un pie cabo, ¿sí? Hay una serie de líneas que podemos pasar, que podemos mirar también, que esto debería cumplir un pie que está normal. Esto que decíamos hoy, la resultante del peso debe caer en el centro de ese triángulo de sustentación. La plomada tirada desde el centro de la rótula, si yo tiro una plomada, una línea con una plomadita, tiene que caer entre primer y segundo metatarsiano. La prolongación del eje del dedo gordo
pasa por el centro del calcaño. Esto se llama línea de Jet. Se usan estas líneas para marcar después ángulos y determinar si tengo un pie cabo o un pie plano, ¿sí? Y la línea de Jet va desde la cabeza del primer metatarsiano a la parte más baja del malleolo tibial. Y esto es importante y es simple de ver y de imaginar en un pie donde el escafoide debe estar a esa misma altura o por arriba de esa línea. Si está por debajo de esa línea, yo tengo el arco interno vencido y un pie plano, ¿tá? Si el escafoide cae. Bueno, chicos, vamos a parar acá porque estamos en el horario y seguimos con APS. Chicos, nos vemos la